sentados al pie del cañón. Entonces, muchachos, apenas yo los llame, por favor responden porque es importante que aparezca la evidencia. Profe, Allá. García Sosa, ¿cómo está? bien, profe, gracias a Dios y su merced. Bien, bien, gracias, viejo. Bien por preguntar. Profe, qué pena, al Renzo, final de la clase, señor, su merced me di- regalaría un tiempito para hablar con su merced. dime, claro, con todo gusto, ni me faltaba. Gracias, profe. Señor Renzo, ¿cómo le va? Renzo. Bueno, prendan cámaras y si no, voy sacando. Voy sacando, le voy a dar son las 10:04. A las 16 tengo que tener cámaras prendidas. María Isabel, ¿cómo le va? Buenos días. Daniela, buenos días. Paula, buenos días. Prendamos cámaras. Tomás Baracaldo, buenos días. Nicolás, buenos días. Andrés Santiago, prendan cámara, buenos días. Eduardo José, buenos días. No tengo celular ni tampoco cámara. Y entonces, Renzo, ¿qué pasa, Renzo? Dios mío. Ricardo Alejandro, buenos días. Carlos Arias, buenos días. Prendamos cámara. Eduardo José, ¿cómo le va? Andrés Buitrago, buenos días. Nicolás Ordóñez, buenos días. Emanuel Velázquez, buenos días. Prenda cámara. María Isabel Ramírez, ya prendió, buenos días. Tomás Paracaldo, buenos días. Sí, profe, estoy, pero pues no tengo la cámara. Prendamos, exacto. Señor Camilo, ¿cómo le va? Camilo Contreras. Profesor, buenos días. Buenos días. Mi querido monitor, ¿qué más de cosas? ¿Cómo sigues? Nick, Señor, buenos días. ¿de dónde es Nick? ¿Nick americano? ¿This is Nick o Nike? Nick es americano, pero pues es de uno de los cantantes de los Backstreet Boys. Ah, ya. Ese será, o sea, o su papá o su mamá eran fan de ellos, me imagino. Sí, pero pues es de allá de Estados Leo. Unidos. Ah, claro. Andrés Buitrago, prenda cámara. Tan. Leonardo Morales. Mora, buenos días, señor Leonardo. Sebastián Emanuel Velázquez. Diana Carolina, no aprendió cámara. Diana Carolina, no aprendió Tomás Baracaldo, no ha aprendido. No, Dios No tengo mío, no cámara, le haga. profesor. Toca Tengo la conseguir prueba cámara, viejo. contundente. Prueba contundente. Claro, entonces el celular todo Bueno, aporrea, acá funciona. no, porque lo daña. Ricardo Alejandro Gon, Goncalves. Prenda cámara. Ya voy, profe, es que estoy en el computador. Dale. Dale. Juan Diego Salgado. Prenda cámara. Carlos Arias, ¿cómo estás? Bien, Está de profe, mal sí. genio, hermano. ¿Qué tiene? Bueno, bueno. Diana no está en clase. Diana Carolina. Hola, profe, buenos días. ¿Me podrías? Ah, bueno, ya voy a conectar la cámara. ¿Me, po- me podrías que Ah, sí, claro, acceder a la no. clase? Dios mío, o sea que ni siquiera está atenta. Ricardo Alejandro.
Tan, 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 tan. Triana Ruiz no aprendió cámara. Bueno, muchachos, el día de hoy, bueno, entonces es importante dejar la huella. Voy a tomar un par de pantallazos para la evidencia de la asistencia. Quien no aparece en cámara, luego los Diana, no porque apagó la cámara, y o tomé el pantallazo. Son igual dos yo estoy, pantallazos. ja. Ahí salgo en la grabación. Pues coloque bien el nombre, ¿no? Coloque bien el nombre porque bailas, pierde el año. La, 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 la. La, 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 la. Un pantallazo y otro pantallazo. Luego te mando los pantallazos, Oyonic, para que los coloques ahí como evidencia. Los que están apagados ya saben que los tienen Señor, llamado no de entendí, carátula. profe. Listo, luego te los envío. Listo, gracias, Ah, profe. tú también los puedes tomar allá, sin embargo, pues como tienen que ser de mi línea, pues ya los tomé de mi línea. Es que como Bueno, yo soy en celular, no sé cómo hacerlo. no te preocupes. Pues con mucho cuidado. Ahora le mando un ingeniero. Bueno, Listo, muchachos, profe. entonces, parte del tema de ambiente y desarrollo sostenible, efectivamente, fíjense que aquí tenemos muchos errores, inclusive de ambiente y desarrollo sostenible. Dentro de la línea de desarrollo sostenible, es obligatorio saber utilizar los recursos, saber utilizar los elementos, el consumo de energía, el consumo de memoria, el desgaste de la comunicación, el desgaste del servicio. Entonces son cosas que muchas veces nosotros ni siquiera tenemos en cuenta, pero pues obviamente vamos dejando de lado esas características sin ningún inconveniente. Entonces, desde esa línea, nosotros o como ustedes como cuasi ingenieros, pues tienen que tener esas variables en su cabeza. A ratos se torna un poco engorroso el concepto de la teoría, pero resulta que eso es lo que a usted les va a salvar la vida, les va a salvar la patria cuando estén implementando su sistema. Ni se diga cuando vayan a presentar su tesis de grado. Yo, que hago parte de los jurados de presentación de tesis de grado, tiene que tener en su presentación de tesis de grado, efectivamente, ambiente y desarrollo sostenible, porque si no presentan unos ingenieros, sobre todo de software, que me presenten una tesis de grado sin protocolos de ambiente y desarrollo sostenible, pues hombre, no va calificando porque el mundo moderno, la política, la economía, la globalización, la parte digital, ya no se habla de globalización, se habla de digitalización. Entonces, desde ese enfoque, efectivamente, ustedes como desarrolladores profundos tienen que manejar el concepto de ambiente y desarrollo sostenible. Es una de las características que efectivamente nos obliga a que nosotros tenemos que estar pensando siempre sobre un esquema de seguridad, un esquema de ambientación, que nos permite efectivamente de garantizarle a todo el mundo y en todo el entorno una sostenibilidad de producción. Porque pues ustedes van a ser productores, ustedes van a ser, no productores de sonido, pero sí productores de producto, un servicio que es el desarrollo del software. Inclusive no solamente desarrollo de software, sino también asesoría de software, implementación de técnicas, políticas y demás características que van a ser de carácter obligatorio, cómo implementar esa estructura para que
podamos manejar una consolidación adecuadamente de ese software. Entonces, uno de los elementos importantísimos dentro del esquema del desarrollo de software en el enfoque de ambiente y desarrollo sostenible, pues ni más ni menos, pues que está obviamente lo que corresponde a la famosa seguridad del desarrollo del software. Una seguridad que tiene que ser sostenible, una seguridad que tiene que ser armónica a lo que se esté produciendo. Por eso ya hemos visto algunas pequeñas variables sobre cómo garantizar la seguridad durante la producción. Una de ellas, que efectivamente la hemos repasado por miles de conceptos, es la generación de código, la perfección del código, el SEO sobre el código y obviamente lo que nosotros no tenemos. Fíjense que ustedes todavía están un poco crudos en el concepto de saber cuáles son las estructuras de programación, qué estructura adecuada coloco para un determinado proceso. Para el determinado proceso uno tiene que saber qué tipo de estructura coloco. Bajo esa estructura efectivamente estoy garantizando un procedimiento de seguridad. Ojo, no olviden que en seguridad se maneja un concepto para garantizar el aseguramiento de la seguridad. Se establece un concepto que se llama el CID, C-I-D. El CID, que es precisamente quien garantiza en los sistemas de información la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la seguridad de la información, de la seguridad del sistema. Entonces, desde ese concepto del CID, obviamente que lo encontraremos en los diferentes entornos y en las diferentes plataformas como quien garantiza el cumplimiento de los requisitos estándares bajo la mirada de la rúbrica de cada uno de los elementos de ambiente y desarrollo sostenible en producción de software. Como concepto introductorio, obviamente, efectivamente dejaremos en claro que la seguridad desde el concepto de ambiente y desarrollo sostenible es identificar precisamente las posibles vulnerabilidades. La explotación de un hueco dentro de un software, pues obviamente va a generar una catástrofe mundial. Y no solamente es el hueco que queda no es por culpa de una mala compilación, no, precisamente el hueco que puede llegar a encontrarse puede ser por culpa de una mala estructuración. Mire que ayer antier encontraba yo producción de software en línea, linealmente. Ya no tenemos que estar en línea produciendo software. Hoy en día, con las técnicas que hay de producción de software, pues no podemos encontrar software lineal, hay que encontrar, hay que desarrollar por módulos, por bloques, por capas. Entonces, ese es parte del aseguramiento. Cuando uno tiene un software debidamente desarrollado por capas, por bloques, por módulos, pues obviamente está garantizando una seguridad profunda, una seguridad que establecerá los primeros conflictos. Segundo, establecer un SEO. Dentro del SEO que efectivamente le garantizamos a una página, que es el posicionamiento de la página dentro del mercado. En este caso, para la seguridad del software es garantizar precisamente el uso de los elementos técnicos y adecuados de las herramientas sobre la herramienta. Uno es la selección de la mejor herramienta. Eso garantiza la seguridad de ese software. Dos, efectivamente, es escoger las mejores estructuras de programación para poder establecer determinado proceso. Vuelvo y les coloco el ejemplo más tonto, pero pasó. No podemos colocar un if then else de validación en la selección de un menú. Eso es un error garrafal. Yo no puedo colocar un do while, un do until para la selección de un menú de alternativas, no, son precisamente procesos estructuras de programación que me determinan la selección, el uso de un determinado proceso. Entonces, obviamente son características dentro de lo que va en esa línea. Otra variable importantísima dentro de la creación del software, de la seguridad, efectivamente son los costos. A medida que yo efectivamente no utilizo una estructura adecuada, pues tengo que tal vez implementar una banda de ancha diferente, definir un Wi-Fi un poco más estable y sólido, mientras que si yo no tengo, si yo he depurado, limpiado, escogido la mejor herramienta para el desarrollo y seleccionado la mejor estructura para la creación de diferentes procedimientos dentro de la estructura y arquitectura de mi software, pues obviamente va a reducir el costo. ¿Cómo reduce el costo? Pues sencillo, pues menos servicio, menos energía, menos pérdida de conectividad, ¿cierto? Porque la conectividad también es costosa, la selección de la base de datos, efectivamente. Y entre los últimos procesos que efectivamente dentro del aseguramiento
de la producción de software dentro del ambiente y desarrollo sostenible, pues obviamente está la selección de la mejor alternativa, del mejor motor y el mejor gestor de base de datos. Es importante saber qué tipo de gestor y qué tipo de motor escojo dentro de mi selección de base de datos para poder garantizar precisamente esa producción del software. Entonces, dentro de los diferentes procesos de seguridad en el ciclo de vida del desarrollo del software, vamos a encontrar una serie de etapas que a lo largo de cada una de ellas encontraremos una producción de aseguramiento del ciclo de vida de la producción dentro del ambiente y desarrollo sostenible. Obviamente que estamos siempre en el proceso de ambiente y desarrollo. Aquí la seguridad es desde el enfoque de ambiente y desarrollo, no desde el enfoque de ciberseguridad. Recuerde que ayer tratábamos de dejar en claro el concepto de lo que es seguridad y lo que es ciberseguridad. Cuando ya hablamos nosotros de seguridad, precisamente es una seguridad de producción, donde definimos ciertos parámetros de parametrización, de configuración, de adaptación de los elementos que se utilizan y los recursos que se utilizan. Y la ciberseguridad nos habla precisamente de unos entornos gigantes de conectividad, de uso de Wi-Fi, de compartir recursos, de usuarios, de multiusuario, de multitarea, ciberseguridad. Y porque obviamente estamos navegando en el mundo de la ciberseguridad. ¿Qué tal que su software tenga que navegar dentro de la Deep Web o la Dark Web? Imagínense, entonces obviamente su software va a quedar podido porque es un software que va a tener muchos huecos con estructuras mal planeadas. Usted planea una mala compilación y automáticamente ya tenemos un problema de seguridad dentro del mundo de la producción. ¿Y qué ocurre eso? Que usted tenga que invertir en antivirus, en procedimientos adicionales, en contratar personal. Eso es lo que precisamente se quiere evitar dentro de la nueva producción. Y fíjense que hoy en día ya esa producción está siendo tenida en cuenta para la competitividad del desarrollo del software. El mundo está girando en torno al desarrollo del software y la producción de software. Ustedes van a quedar como reyes en muy pocos años, precisamente, con un muy buen desarrollo de software, una muy buena competitividad de software. Pero para eso toca aplicar en las pequeñas etapas, los pequeños elementos que hemos visto, las estrategias que ya vimos para la producción de software. Y si no, pues efectivamente no tendremos una muy buena sostenibilidad de ambiente y desarrollo sostenible. En estas etapas, efectivamente, las 5 etapas que encontraremos para un ciclo de vida de software, encontraremos precisamente el análisis y definición de requerimientos. Primordialmente, ustedes ya saben qué es un requerimiento, cómo se identifica un requerimiento, hay que clasificarlos. Y ayer hablábamos precisamente que uno de esos requerimientos, pues obviamente es identificar e implementar un diagrama de flujo. El diagrama de flujo, recuerde que lo definíamos ayer, que es el que me permite establecer el paso a paso de la ejecución y la viabilidad para el logro de las metas y objetivos de mi problema, de mi planteamiento. Ese es un proceso de análisis, de definición de requerimientos que sea dentro de la plataforma adecuada, un sistema y una arquitectura óptima, una implementación de elementos de servicios de implementación, o el uso de tecnologías irruptivas, tecnologías de punta y demás características. Esa implementación de identificación de requerimientos es la primera etapa para la implementación del ciclo de vida del desarrollo del software dentro del ambiente sostenible. La siguiente etapa, la etapa número 2, efectivamente me da un diseño del sistema. Es un punto importante. Dentro de ese esquema, fíjense que ayer, en estos días que revisábamos su página, precisamente identificábamos una serie de falencias, uso de tipos de letra, uso de tipos de fondos, unos botones no eran muy claros, no había un encabezado sostenible, no había un pie de página que me diera información, me indicara algo. Las políticas no estaban debidamente definidas ni estructuradas, entonces son pequeños detalles que a veces ustedes pasan de largo, pero fíjense en la gran importancia que van marcando la diferencia entre ese proceso de producción. La tercera etapa que se determina dentro de un proceso del ciclo de vida del desarrollo del software, pues es la codificación, que lo hemos venido hablando, una codificación con los errores que ya hemos venido mencionando, pues obviamente no me daría un buen aseguramiento de la seguridad del ciclo de vida del desarrollo del software dentro del ambiente y desarrollo sostenible. La codificación es vital, la compilación es el siguiente paso a la codificación, pero efectivamente que me garantice escoger la mejor herramienta me va a permitir definir si efectivamente cuento con las librerías, cuento con los APK,
cuento con los frameworks que me van a permitir garantizar los ambientes, los entornos, los recursos y demás características. Dentro de esa línea, codificación, la tercera etapa del ciclo de vida y desarrollo de software. La cuarta etapa, efectivamente, unas pruebas. Ustedes, hasta donde yo tengo entendido, no le hacen todavía pruebas a la producción de su software y hay que medir la fatiga, hay que medirle el rendimiento, hay que medir la configuración, hay que medirle la usabilidad, hay que medirle precisamente esa fatiga que se puede presentar dentro de un sistema monousuario y multiusuario. Hay que ver si tiene un rendimiento de conectividad eficiente y eficaz, ¿cierto? Que mis bases de datos efectivamente pueda contactarles adecuadamente para poder ser debidamente consultadas. Pruebas como etapa dentro de ese proceso de ciclo de vida. La quinta etapa está efectivamente desplegada al despliegue y mantenimiento del software. ¿Qué pasa hoy en día con los desarrolladores? Pues que producen un software, pero que efectivamente no le hacen mantenimiento, no le hacen soporte, no se preocupan por a ver si podemos mejorarle. Después de que nosotros hacemos un software, tenemos que volver a recoger nuevamente la data con los usuarios que ya lo están implementando. Cuando uno va a desarrollar un software, pues lo primero que tiene que hacer es primero implementar y hacer un barrido y un recorrido del levantamiento de información, de que ustedes ya saben los ciclos de vida de la producción de un software. Dentro de ese proceso está precisamente ese levantamiento de la data. Después de que uno implementa su software, pues hay que volver a hacer una repetición de ciertos pasos para ver si cumplimos con los objetivos. Yo les he dicho, mire, uno hace un software, pero lo hace a la medida de uno como usuario, como programador, pero no lo hace a la medida del usuario como el usuario que lo va a estar utilizando cotidianamente. Y pues él quiere ciertos colores, cierta secuencia, cierta paleta de colores. El tipo no sabemos si es miope o si es miope. El tipo no es muy piro, entonces tiene que ser intuitivo, tiene que ser interactivo, etcétera. Entonces, esa despliegue de mantenimiento hay que plantearlo dentro de una mejora continua para que nos garantice que efectivamente estamos cumpliendo con ese ciclo de vida que nos está llevando a cabo, ¿correcto? Entonces, son las 5 etapas que nos van a permitir tener en cuenta. Entonces, dentro de esa línea, pues obviamente incorporar unas líneas de aseguramiento de cumplimiento están bajo la norma ISO 9000, ISO 27001, las 14000, las JOCHAS 18000, que van a establecer dentro del sistema un tipo de implementación con requisitos universales. Entonces, esos requisitos universales son la comunicación. Yo ayer les decía, creo, que efectivamente establecíamos un proceso sobre lo que está haciendo Google, que está capturando la data de los usuarios, ¿cierto? Sin ningún permiso, sin ningún protocolo, sin ninguna implementación de buenas prácticas. Y pues obviamente el SID no lo permite. Recuerden que el SID es el que nos asegura la información, el que nos asegura la data, el que nos da confidencialidad, nos da integridad y nos da disponibilidad. Ahí tenemos el famoso SID. Esos son diferentes procesos que incorporados a la seguridad de cada una de las capas del ciclo de vida, desarrollando el software, tratamos de garantizar propiedades principales de seguridad del software dentro del SID. Dentro de las tres que tenemos, que dependen del SID, que son la confidencialidad, y cuando hablamos de confidencialidad, efectivamente estamos hablando de que se haga un uso adecuado de la data responsable. Yo puedo caer en las garras de metadata, de Meta, perdón, y pues obviamente Meta me estará bombardeando e inundando mis redes sociales y mis diferentes medios de comunicación con publicidad de A o B, barata o buena o acorde a lo que la analítica me haya identificado dentro de la rúbrica de Meta. Pues obviamente no sé si está compartiendo mis datos sensibles, no sé si están siendo utilizados y pues solamente lo veré en el camino a largo plazo. Y cuando yo ya me dé cuenta después de 1 o 2 años que mis datos están dentro de una metadata que, que, que están siendo compartidas, pues tomaré acciones, pero ya voy tarde para el mercado porque ya ha pasado hasta un mes. Con un solo mes que yo logre, que me logren estar dentro de la línea de venta de datos, pues ya estoy hackeado automáticamente. La integralidad es que yo pueda confiar en esos datos, que yo pueda estar seguro, lo que les he comentado de las CIAs hoy en día. Las CIAs no podemos confiar en las CIAs en la data que está produciendo, porque efectivamente las CIAs están produciendo una cantidad de basura, una porquería de datos repetidos, con estructuras equivocadas
equivocadas, con conceptos filosóficos desde Europa y Estados Unidos para Sudamérica, que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Entonces la gente come cuento entero y simplemente copia esos contenidos y ni siquiera los adapta, es que simplemente los copia y los pega, no los verifica, no los depura, no los pule. Ojo con eso, integridad. Disponibilidad. Obviamente que dentro del mundo de la ciberseguridad y en el mundo de la seguridad estamos no teniendo una disponibilidad de ese dato en asequibilidad para que tengamos una asequibilidad de todo tipo de usuario con problemas cognitivos, con problemas motrices, con problemas de interpretación, etcétera. Entonces, porque tal vez no hubo un buen diseño, porque tal vez no hubo un buen aseguramiento o porque tal vez no hubo una muy buena implementación. Los factores pueden ser variados. Entonces, la implementación, la disponibilidad de esa implementación la voy a encontrar muy sesgada, con bastantes problemáticas, donde no podré tal vez encontrar un término donde diga que la disponibilidad de mis datos va a ser asequible por los usuarios que tengan o no problemas cognitivos o por los usuarios normales que sin ningún problema tampoco pueden acceder a mi plataforma o dispositivo. Dentro de esa línea, la seguridad en el ciclo de vida del desarrollo del software nos va a presentar una serie de propiedades que me van a garantizar unos elementos que van a dar un cumplimiento sobre la producción del software dentro de ese ciclo de vida. Uno de ellos se llama la identificación, precisamente la identificación del usuario. Entonces, cuando esa identificación me permite, me establezca aquí establecer quién es el usuario, si garantizamos que sea o no el usuario, pues encontraremos unos factores estándar tales como primordialmente, eh, primordialmente, uno, autenticación, de identificarse, que mis datos sean realmente los mismos que estoy presentando. Hoy en día, la mayoría de los bancos tienen unos procesos de autenticación en línea, que donde le toman la foto, le escanean su cédula por cara y cara y la de una vez la consultan con las bases de datos legales del Estado, donde efectivamente ese framework puede conectarse con los recursos necesarios para que podamos verificar si esa identificación es adecuada o no, ¿correcto? Es el primer punto. Segundo, el uso de los diferentes dispositivos. ¿En qué terminal, en qué dispositivo me voy a conectar? Entonces, esa identificación tiene que ser en un sitio, en un dispositivo reconocido, con asequibilidad con asequibilidad de seguridad, por otro lado. Y obviamente, dentro de esa misma línea encontraremos tabletas, smart, teléfonos, desktop, que van a permitir la asequibilidad de los usuarios frente a las aplicaciones que le vayamos presentando como tal. Dentro de esa línea, efectivamente, en el ciclo de vida de producción de software, pues encontraremos una autenticación que me va a determinar adecuadamente cómo se debe efectivamente garantizar el registro, el almacenamiento y el procesamiento de los registros de la data. Entonces, encontraremos tres preguntas claves dentro de la autenticación que van a verificar la autenticación de la identidad, tales como lo que se sabe. ¿Qué se sabe? Una contraseña. La tenemos que saber obligatoriamente. Una huella, se sabe que tengo una huella, se sabe que tengo una identificación facial, se sabe que tengo una identificación ocular. Entonces son precisamente una autenticación que sea viable. Primero lo que se sabe, lo que eres, precisamente llaves de tarjetas inteligentes o un token, lo que efectivamente el usuario pretende tener para poder autenticarse y registrarse adecuadamente. Lo que tiene es efectivamente autenticación biométrica. Entonces, en última, yo coloqué autenticación biométrica, pero puede ser autenticación de patrón de huella, patrón de clave, correo de certificación, etcétera. No importa cuál sea precisamente lo que se tiene para poderse autenticar adecuadamente. Entonces, de esa línea estaríamos hablando de lo que corresponde a una autenticación de seguridad en la producción de software. En el ciclo de vida, efectivamente, del aseguramiento, del ciclo de vida de la data y de un sistema, pues encontraremos ni más ni menos los elementos estándar, tales como eh, tales como la autorización, la responsabilidad y el no repudio. Cuando hablamos nosotros que el ciclo de vida me va a exigir un proceso de autorización, pues obviamente es porque
estoy garantizando que mis datos están siendo debidamente reservados y verificados y revisados. Entonces, se dice que después de declarar la identidad de la fase de identificación y demostrarlo en la etapa de autenticación de los usuarios, se le asigne un conjunto de autorizaciones. Entonces, fíjense que tenemos unas fases previas a esa autenticación segura de autorización de permiso de uso del entorno, del medio o tal vez del dispositivo. Entonces, una vez se identifique de manera plena, podemos asegurar y definir un conjunto de autorizaciones tales como derechos y privilegios, permisos y espacios de accesibilidad para el uso de la plataforma. Entonces, de esa forma se define qué puede hacer el usuario, qué tareas puede seleccionar, qué tareas puede implementar para esas características. La responsabilidad, efectivamente, dentro del ciclo de vida del desarrollo de software, pues va a permitir establecer un informe óptimo como rendimiento de cuentas debidamente con la política, con la normatividad del uso confiable y el aseguramiento del software para poder garantizar la viabilidad de un ambiente de desarrollo sostenible. Todas las acciones y eventos que se pueden implementar y ejecutar, tanto el sistema como de los usuarios, se deben poder rastrear y almacenar. No debe haber absolutamente ningún procedimiento que no pueda ser verificable ni rastreable. Hoy en día todavía tenemos pérdidas de celulares, robos de celulares, porque nosotros no hemos sido capaces de asegurar el software. Si a mí se me roban el software, pues el mismo sistema se tiene que bloquear si yo después de 24 horas, mi huella no aparece en el sistema. Y han habido intentos de apertura con otro tipo de huellas, con otro tipo de claves o intentos. Efectivamente, dentro de lo que yo puedo conocer, efectivamente, le puedo garantizar que mi software no ha sido hackeado durante las siguientes 24 horas, a menos que de una vez lo deshuesen o el celular sea de una vez desbaratado a la mala, ¿correcto? Entonces, en el proceso de la responsabilidad tenemos que tener en cuenta la rendición de cuentas adecuadas, en los informes óptimos que permitan garantizar que el software está debidamente documentado. Todas las acciones que podamos tener en cuenta y que podamos implementar son importantes para los usuarios que deben poder rastrear y almacenar la data que se puede producir sobre ese inconveniente o sea, esa inconsistencia. ¿Qué es el no repudio? Efectivamente, el no repudio está referido a garantizar que ninguna de las partes relacionadas al software puedan negar las operaciones relacionadas. Ni el sistema, ni la tercera parte, ni el fabricante, ni el productor puedan negar que tiene alguna característica específica sobre la producción de ese software. Ese se llama no repudio. Entonces, eso me permitiría a mí saber que cualquiera de los usuarios, cualquiera de los integrantes, cualquiera de los participantes puede y está en la tranquilidad de poderme brindar los elementos adecuados de seguridad como tal para ese proceso de ciberseguridad, ¿correcto? Dentro de la misma línea, efectivamente, la seguridad y análisis de definición de requerimientos, podemos encontrar algunos conceptos como la arquitectura de aplicaciones, plataformas en donde corre la APP, tipos de datos que se almacenan en transferencia y requerimientos que cumplan con algunos elementos específicos. Esa línea, pues efectivamente me va a dar que una arquitectura de aplicaciones me permite establecer un cliente servidor, un desktop, un repositorio, etcétera, etcétera. Y la plataforma donde se corre la app va a ser mi PC, vía en microondas o va a ser en la nube o en el celular, etcétera. Entonces, esa app está diseñada para bien sea tipo responsive, pero que hay aplicaciones de manera directa. Hoy en día se producen aplicaciones exclusivamente para telefonía o para smart, ¿correcto? Los tipos de datos que se almacenan o se transfieren, efectivamente,
encontramos datos confidenciales, datos públicos, datos en común, datos que efectivamente pueden ser compartidos, que pueden ser privilegiados, etcétera. Un tipo de datos que se almacenan en la transferencia de la operación como tal. Los requerimientos que se deben de cumplir en algún momento, pues obviamente son las normas, el marco regular de producción de la empresa, el marco regular de producción de software en ese país, en esa zona, en ese estado, etcétera. Entonces son los elementos estándar de la seguridad que tenemos que tener en cuenta. Los siguientes 4 elementos, tales como tipos de registro del sistema que deben generarse, igual que los perfiles de usuario necesarios para la aplicación, los tipos de acceso a los datos, a los datos por parte de cada perfil, las acciones sobre el sistema que pueden hacer cada perfil para otro caso, y por último tenemos los modos de autenticación. Entonces, son diferentes estrategias que encontraremos más adelante. Acá en el tipo de registro, pues encontraremos fácilmente unos tipos de registros que van a permitir marcar, mm, verificar qué usuario es el que hace la petición y la solicitud de accesibilidad al sistema. Entonces, el acceso a los recursos, el acceso al sistema, el acceso a los dispositivos, pues no es el privilegio por definición, sino que si tiene los parámetros, los permisos, los protocolos debidamente activados, pues tendría los diferentes tipos de acceso a los registros. Los perfiles de usuarios necesarios para la aplicación implementan la administración, la revisión, editor, usuario básico, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento determinado, fíjense que si yo tengo unos archivos de pronto, como acá vemos, de pronto acá le abro una carpeta cualquiera, hablamos de diseño y desarrollo, pues obviamente tengo que mirar a qué tipo de usuarios le voy a compartir y cómo lo voy a compartir. Si lo voy a compartir como una URL, ¿cierto? Acá podemos encontrar de pronto algunas propiedades del mismo, propiedades de ese archivo que van a permitir establecer si está encriptado, si está asegurado, si está oculto, si es de lectura, si es de escritura y demás características. Entonces, desde ese enfoque, algunas propiedades como tal me van a permitir activar esos protocolos. Perfiles de los usuarios necesarios para la aplicación, pues ese es un factor importante dentro de la seguridad del ambiente y desarrollo sostenible. Esos perfiles, pues, efectivamente estarán con algunos permisos específicos, una revisión, una edición, si puedo precisamente archivar, si puedo borrar, si puedo descargar o si puedo subir dentro del sistema que se esté implementando como tal. Los tipos de acceso a los datos por parte de cada perfil están enfocados a tipos de lectura, escritura, modificación, y fíjense que son los mismos conceptos y las mismas recomendaciones que en el ciclo de vida de la producción de un software nos establecen. Entonces tenemos la escritura, lectura, modificación, agregado, borrado, etcétera, etcétera, que son los tipos de acceso que se deben de definir y estructurar adecuadamente. Acciones sobre el sistema que pueden hacer parte del perfil. ¿Qué acciones puedo llegar a implementar adicional o tener en cuenta para esas características? Cambiar la configuración del sistema de arranque, arrancar o detener los servicios. Entonces son algunas de las estrategias que yo puedo llegar a implementar para las acciones que puedan permitir el encendido o el arranque de ese mismo. Modos de autenticación. Los modos de autenticación están definidos por un token, por un password, por un patrón, por una verificación, doble autenticación, etcétera, etcétera, para esa clase de seguridad. La seguridad del diseño del sistema nos va a llevar a varios principios de seguridad en diseño y desarrollo, obviamente, cuales tendríamos efectivamente 5 pasos que nos van a llevar a ese procedimiento. Reducción de superficie de ataque. Si yo tengo un CO debidamente depurado y tengo unos permisos debidamente diseñados e implementados, pues mi campo de acción va a reducirse, mi campo de verificación va a reducirse para que efectivamente lo que se llegue a encontrar, los posibles riesgos críticos se conviertan en riesgos del menor privilegio, o sea, riesgos de riesgo menor
o tal vez aparezca que el riesgo desapareció y ese parámetro, ese patrón se convirtió precisamente en un riesgo identificable y solucionable. El segundo principio es efectivamente un criterio que de defensa en profundidad, diseño de seguro de manejo de errores. Entonces, son procesos que del diseño y desarrollo de software no se implementan, no se definen. Cuando estamos produciendo el software, no lo documentamos. Al no documentarlo, pues una de esas líneas puede fracasar y como no sé a qué funciona, no sé qué hace, pues obviamente no tendré una muy buena funcionalidad del aseguramiento de la data de ese procedimiento o de ese apartado, ¿correcto? Bien, en tercer línea tenemos el diseño seguro de autenticación. Si nosotros no miramos un procedimiento que me asegure la autenticación, tanto en el dispositivo como los recursos, como el tipo de password que se implemente, como la validación, etcétera, pues obviamente en el diseño de la ciberseguridad, en el diseño del sistema, pues nos va a llevar a otros modelos de principios dentro de diseño y desarrollo. Es importante establecer un proceso de separación de privilegios, unos privilegios que no estén debidamente secuenciales, repetitivos. Entonces, si yo tengo una empresa y tengo 100 empleados, pues tengo que variar la secuencia de los niveles de seguridad, variar la secuencia de la generación de claves, porque en un momento determinado, un buen troyano, un buen hacker, me va a permitir encontrar el patrón del algoritmo que se está implementando para la ciberseguridad. Recuerden que ayer decíamos precisamente que algoritmo no solamente es un programa, puede ser también una serie de pasos para permitir la ejecución, disponibilidad de determinado dispositivo o determinado usuario. ¿Por qué la gente hoy en día está buscando tener doble correo? Pues obviamente porque está descubriendo el agua tibia, uno personal y tal vez uno empresarial y tal vez uno social, ¿correcto? Entonces son cosas que tenemos que ir más o menos mirando en ese diseño seguro de autenticación. Que mi software empresarial lo puede tener hasta el gerente de la compañía de trabajo porque él como dueño y amo, pues puede pedirme a mí tanto las claves como las herramientas que se estén implementando. El cuarto principio debidamente tenido en cuenta es la interacción amigable con el firewall en el IDS. Entonces, efectivamente, esa infraestructura que nosotros implementamos no puede ser una estructura que no tenga los permisos definidos, una estructura que no sea confiable, una estructura que no sea amigable, inclusive para el usuario final, donde tal vez él ni siquiera se estrese en meterse a ver cómo asegura su respectiva data. El quinto principio de seguridad y desarrollo, pues establece un diseño de auditoría de login y análisis de riesgos. Entonces, aquí lo más importante dentro de este principio es la identificación de los riesgos y la definición de cada uno de los principios del diseño en la auditoría. Obviamente establecer un plan de auditoría, unos procedimientos, qué se auditar, cuándo se auditar, y pues hay que socializarlo o divulgarlo adecuadamente, ¿correcto? Dentro del proceso de la seguridad del ciclo de vida de ambiente y desarrollo sostenible, en la codificación efectivamente encontraremos unos conceptos tales como la validación, validar siempre los datos de entrada antes de procesarlos. Cuando yo no depuro, cuando yo no sé el origen de los datos, cuando no hay una limpieza óptima y yo almaceno toda esta data en mi base de datos, pues obviamente voy a interrumpir las buenas prácticas de almacenamiento, las buenas prácticas de producción, las buenas prácticas de consumo de energía y demás características. Nunca confiar en que los datos recibidos sean correctos. Eso no podemos darlo por cierto, pero pues hay veces los usuarios, yo he visto que lo toman como la última palabra y eso está mal hecho. Tercero es realizar validación de datos en todas las capas. Entonces, fíjense que
Por más de que yo trabaje por datos, es importante que yo valide esa producción de lo que acabé de hacer, debidamente codificada en buenas prácticas para el uso de herramientas y tecnologías ya esperadas, ¿correcto? Perdón, un momentico. Bien, entonces, desde esa línea, efectivamente, otro elemento para tener en cuenta los siguientes aspectos de la seguridad establece usar siempre criterios whitelist, listas de chequeo en las validaciones, porque eso va a permitir que no voy a dejar ninguna variable al azar, ningún procedimiento sin verificación y planeación. Control tamaño de tipos de datos, tipos y clases de datos. Dentro de lo que nosotros tenemos en el mundo de la ciberseguridad es que nosotros ni siquiera aprendemos a identificar los tipos de datos, las clases de datos. Cuando hablamos de tipos de datos, pues efectivamente nos estamos refiriendo a carácter numérico, alfanumérico, símbolo específico y demás características. Y las clases de datos nos estamos refiriendo precisamente a la importancia y a ese dato que acabamos de identificar. Si fue primario, secundario, fue una llave foreign key, fue una llave primaria, fue de primera línea, es un dato sensible, etcétera. Entonces son las clases de datos que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿De cómo los tenemos en cuenta? Pues con el gestor. Por eso es importante identificar el mejor gestor que yo pueda identificar. Eliminar o escape de caracteres especiales. Cuando ustedes abren alguna base de datos y alguna vez tienen la oportunidad de hacer un seguimiento de seguridad, perdón, van a encontrar que cuando abren la base de datos encuentran tal vez la ñ, las tildes, algunos caracteres especiales insertados dentro de la base de datos, porque no tuve una precaución precisamente de establecer un proceso de escaneo, de verificación de caracteres especiales para poder codificar con el código ASCII adecuado, ¿correcto? Entonces tenemos precisamente reemplazar sentencias SQL dinámicas por almacenamiento de procedimientos de almacenamiento, evitar generar código de valores ingresados por el usuario. De manera regular, hay veces aceptamos que algún tipo de código por parte del usuario sea parte del proceso y es un error garrafal. No mezclar datos con el código. Fíjense que a ustedes, si ustedes hacen memoria, y los que lo hicieron, que creo que fue la mayoría, dentro del código colocaron mensajes. Dentro del código colocaron digite el nombre del usuario. No, esos son precisamente mensajes que ustedes tienen que mandarlos encriptados, porque fácilmente un pequeño ransomware va a identificar, después de que a usted le instalen un ransomware en su sistema, pues le va a identificar todo. Si usted fue el productor, porque pues obviamente uno no ataca al usuario normal, al parroquiano, uno ataca a quien produjo ese software, a la empresa, a la fábrica, al desarrollador. Y pues obviamente entonces identifica que ahí tiene una serie de mensajes que no han sido depurados y no los encriptó para que no se pueda identificar en qué línea se produce. Fácilmente, ayer podíamos identificar la línea de cada apartado porque había mensajes muy explícitos. No mezclar datos con el código. Captura errores de capas inferiores y no mostrarlos al usuario. Parte de los errores de algunas capas de bajo nivel, efectivamente, tenemos que no permitir darle acceso a los usuarios para que ellos identifiquen ciertas características donde esté fallando el debido sistema. Entonces, dentro de esa línea, efectivamente, otro factor importante en el proceso de la seguridad y la ciberseguridad del ambiente y desarrollo sostenible es precisamente las pruebas de seguridad.
Las pruebas de seguridad, como lo hemos venido hablando, están demarcando hoy en día una serie de sucesos que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, como porcentaje en este compendio, las pruebas deben estar enfocadas a un 40% de testing de seguridad funcional. Entonces, tenemos que mirar que el 40% de ese proceso de testear se cumpla, mínimo 40%. Un 60% tiene que enfocarse a un testing de seguridad basado en riesgos. Nosotros queremos muchas veces asegurar el software al usuario, los procesos, sin saber identificar los riesgos. En una empresa se le pide al portero, por decir algo, le coloco el portero porque de manera regular casi siempre tiene un nivel de educación muy bajo. Entonces, que identifique los riesgos de su portería. Y pues obviamente el tipo del portero no sabe identificar los riesgos. Entonces, vayamos ahora al nivel del concepto de diseño y desarrollo de software. Y el programador, el desarrollador, tiene que identificar los posibles riesgos las posibles vulnerabilidades y cómo las podemos tratar. Entonces, tiene que estar enfocado en un 60% de identificación de riesgos dentro de esas pruebas que tenemos que llegar a hacerle. Es el testing de estrés. Pues nosotros de manera regular no miramos si nuestro software se estresa. ¿Y cómo se estresa? Pues obviamente teniendo bajo rendimiento, baja funcionalidad, baja compatibilidad. El software tiene una no funcionalidad óptima, una ralentización, hasta inclusive hasta la escalabilidad entra en el constante prueba de testing, que es el 80% de las pruebas que nosotros tenemos que llegar a hacer. Se enfoca en un testing del 75% de mutación de datos. ¿Qué significa? Que cuando nosotros estamos haciendo un software que permita rastrear, traer, trasladar esa mutación de datos de una base a otra o de un sistema a otro, tiene que estar siempre verificando que sea segura esa mutación y eso nos lleva a un 75% de verificación y de prueba adecuada. Entonces, fíjense que el 40% se refiere a aplicando las funciones de seguridad en una aplicación. El 60% nos lleva a unas técnicas que desprenden del tree molding, que se refiere precisamente a esa secuencia de seguimiento de los módulos de cada prueba. Un 80% que está consistente a llevar la carga o funcionalidad de aplicaciones al límite, que cumplan su máximo de rendimiento, que cumplan en su estrés de multiusuario, de multitarea, de un sistema, de una red congestionada, de bajo nivel, una frecuencia, etcétera. Y por último, el 75% de ese testing se prueba la aplicación ingresando en sus interfaces de datos mutados. Entonces, tenemos que verificar que precisamente ese software garantice que en la mutación de datos es eficaz y eficiente en ese procedimiento adecuado. La seguridad de la implementación y el mantenimiento pues está efectivamente definido en etapas que deben verificar cada línea base de configuración sea la misma sobre la cual se desarrolle el software. Entonces, una es la conectividad, precisamente el motor de búsqueda, la compra, la administración de implementación, los procesos de implementación y el hardening de software de la base de datos. Entonces, ese seguimiento nos llevaría a esa línea de seguridad. Los estándares y normas que nosotros tenemos que tener dentro de esta vida de las pruebas de testing y el aseguramiento de nuestro software es precisamente que tenemos que tener en cuenta que debemos, cuando desarrollemos software, lo implementemos, cuando testiemos software, cuando presentemos una propuesta y un aplicativo, pues ni más ni menos las normas mundiales. ¿Y cuáles son las normas mundiales? Pues la ISO, la IEC 27034-1, que es la que prácticamente adapta el proceso de ciberseguridad entre la norma ISO 27001 para el ambiente y desarrollo sostenible. O sea, en el mundo de la ciberseguridad tenemos la 27000, 27001, con las ISO 14000 y las nochas 27000. Pero en el mundo del ambiente y desarrollo sostenible tenemos que tener la norma
internacional IEC 27034-1, que es la que me permite el ambiente y desarrollo sostenible. Igualmente, en ese proceso de disponibilidad, la ISO IEC 207 me garantiza una seguridad en un ambiente amplio, desarrollo sostenible. Los recursos con que se desarrollan y los permisos y las librerías, las certificaciones de Microsoft, por ejemplo, como Microsoft, los Truicing, efectivamente son procesos de certificación adaptable para cada una de las peticiones de los servicios que se estén utilizando. Las aplicaciones que sean seguras, que sean estándares dentro de las normas que están de la OWSP y las ASVS. Son técnicas precisamente que están ya definidas, ya marcadas en el mundo de la normatividad y la politiquería de la normatividad mundial hoy en día de la digitación. En conclusión, efectivamente, estableceremos un proceso de la seguridad del ambiente y desarrollo que tenemos que tener precisamente una combinación de elementos, no, ojo, no enfocados desde el SIT, de la ciberseguridad, porque el SIT en ciberseguridad nos establece precisamente la identificación de las posibles fallas, posibles vulnerabilidades, posibles tendencias. Y cuando hay una tendencia es garrafal en el mundo de la ciberseguridad. Aquí lo estamos llevando desde el enfoque del ambiente y desarrollo al aseguramiento del consumo de recursos, del consumo de energía, del consumo de medios, o sea, de dispositivos y demás características. Esa verificación, fíjense que nos paseó por un testing, nos paseó por un aseguramiento, nos paseó por unas pruebas, nos paseó por una confidencialidad, hasta el SIT se metió en esta línea, sabiendo que el SIT dentro de ciberseguridad es el aseguramiento de la confidencialidad, de la integridad y de la disponibilidad. Obviamente que ahí nombramos aquí las normas porque es que las normas mundiales son las que determinan precisamente una producción estándar del aseguramiento del ambiente y desarrollo sostenible dentro de esa línea. Entonces, dentro de ese esquema, efectivamente, vamos a encontrar el área de seguridad de la información deberá tener participación durante el ciclo de vida del desarrollo del software, que lo hablamos al principio. Los integrantes del equipo del desarrollo del software deberán recibir capacitación constante y buenas prácticas. No olviden que ustedes dentro de su manual, no olviden que ustedes dentro de su producción deben de tener un capítulo de formación, de capacitación para un ambiente sostenible, tener políticas definidas, ni más faltaba. Para desarrollar software con un nivel de aceptabilidad de seguridad, pues tenemos que ver las diferentes pruebas de estrés, las pruebas de seguimiento, las pruebas de fatiga, las pruebas de rendimiento, las pruebas de compatibilidad, etcétera. Entonces, en esas etapas de análisis y definición de requerimientos tenemos que identificar siempre los riesgos, los más vulnerables. Ojo, y pues obviamente siempre dentro de ese ambiente de desarrollo, los casos de uso que ustedes lo saben identificar muy bien, nos van a servir precisamente para tener una transversalidad de identificación de los riesgos. Cuando usted identifica adecuadamente los casos de uso, pues está identificando automáticamente los posibles riesgos dentro de un proceso de ambiente sostenible para el consumo de energía, para el consumo de servicios, para el consumo de conectividad, para el consumo de espacio o ambientes o bases de datos dentro de esa misma línea, ¿correcto? Bien, ¿preguntas tenemos hasta ahí? ¿Inquietudes? Profe, pues me puse a pensar y pues la verdad yo estoy interesado en saber cómo puedo cuando llegue a ciberseguridad o algo parecido, reducir como así la, ¿cómo decir? La energía, es que algo así lo entendí, pero no lo supe pronunciar. Sí, 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 el consumo de energía.
precisamente, dentro de ese proceso, tenga en cuenta, como les vengo diciendo, los procesos de seguridad dentro del ambiente y desarrollo sostenible nos llevan precisamente a asegurar, ¿cierto? No la usabilidad del sistema, sino nos lleva a asegurar la minimización de los servicios, la minimización del consumo de energía, minimizar el uso de dispositivos. Por eso es precisamente ambiente y desarrollo sostenible. En un proceso de seguridad, obviamente que ahí se cruzan ciertos niveles de seguridad cuando depuramos el CO, cuando depuramos el código. Entonces, cuando tú vayas a desarrollar tu software en seguridad, con el solo hecho de hacerle una trazabilidad, de escoger la mejor estructura, de escoger la mejor herramienta, de escoger la mejor estructura de programación, ya está dentro del ambiente de desarrollo sostenible. ¿Por qué? 4 factores. Si escogió la mejor estructura, si escogió la mejor herramienta, si escogió y si identificó los riesgos, pues obviamente usted está asegurando menos uso de memoria, menos uso de energía, menos uso de dispositivos, menos tiempo de uso de ese recurso en su procesamiento. ¿Qué pasa? Miren, para nosotros es muy transparente ver que mi software cumple con la meta y el objetivo planteado. Pero ¿cuánto tiempo se demoró? Ojo, no sabemos. Y es ahí donde tenemos que saber si el tiempo utilizado para el seguimiento, para la identificación del estrés, para la identificación del tratamiento de la data, para el almacenamiento, es óptimo y adecuado. Mire les contaba, dentro de la línea de programación, ustedes colocaron mensajes ahí largotes. Yo miraba que colocaron en este apartado me colocaron mensajes de 2 o 3 renglones. No podemos revolver el código con los mensajes. Tenemos que utilizar unas librerías, tenemos que utilizar unas funciones, tenemos que utilizar unos frameworks que me den un entorno adecuado y óptimo de programación. Entonces, cuando dentro del código yo coloco constantemente mensajes que van a ser visibles por el usuario, tengo mala programación. Los mensajes toca colocarlos, alguien preguntará, ¿y entonces cómo diablos los colocamos? Claro, hay que colocarlos, pero ¿por qué no los encapsulamos? No los colocamos en funciones. Y cada vez que yo necesite colocar ese mensaje, pues simplemente invoco esa función, pero no está insertada dentro del código. Está insertada dentro del código a través de una función. Entonces, cuando usted coloca un mensaje de 2 o 3 renglones, digamos, si lo habláramos, hagamos una exageración. Yo hago un código, ¿cierto? Y dentro del código, en la línea 525 o 150, coloco 2 mensajes de 3 renglones cada uno. Pues si yo estoy exagerando, cada mensaje al leerlo por la máquina, al intérprete del sistema operativo, pues me va a llevar un término de lectura de 2 segundos. Estoy exagerando, pero, pero esos 2 segundos van a ser fatídicos, porque mientras que la máquina está transformando ese mensaje en una lectura para mostrarle al usuario, está haciendo una interfaz, hay una puerta, un troyano, ¿sí? Aquí yo hablo de 2 segundos, pueda que sean 2 nanosegundos, pero es que 2 nanosegundos son una puerta gigante de la catedral para poder penetrar y obviamente para poder acceder. Entonces, de ahí es donde digo que me lleva al apartado de ciberseguridad, donde un proceso, un troyano, encuentra una puerta cómoda para poder acceder a mi sistema. Al acceder a mi sistema, me está degradando mi sistema, ¿correcto? Me lo está corrompiendo. Y recuerden que nosotros hablábamos ayer de qué era corromper y qué era degradar. Eso lo dejamos ayer claro, ¿cierto? Entonces, obviamente, pueda que mi sistema no sea infiltrado, pero sí puede ser degradado. Entonces, me lo está ralentizando, me está permitiendo menos uso de usuarios, me está permitiendo menos uso de servicios, ¿cierto? Entonces, obviamente, no está siendo óptimo. ¿Por qué motivo? Porque no identifiqué los posibles riesgos, ¿correcto? Desde ese enfoque. Entonces, la ciberseguridad no la vayas a revolver
con el aseguramiento del ambiente y desarrollo sostenible, que está a 1 milímetro, está en el borderline precisamente, pero eso es que lo que se busca, que dentro de la minimización de energía, minimización de servicios, para nosotros es muy simple como programadores colocar una letra Arial, Arial negrilla, bueno, todos los diferentes tipos de letra, mogollo, pero para el sistema es un complique transformarla, ¿sí? Pueda que en una compilación efectivamente ya quede debidamente encriptado, pero es que ahí dentro de esa encriptación queda una lectura demorada, empezando por ahí, ¿correcto? Entonces son parte de una buena práctica de codificación. ¿Listo? Listo, profe, ya entendí. ¿Otra pregunta? Bueno, listo, muy bien. Entonces, muchachos, vean, les voy a dejar este taller. Taller de ambiente y desarrollo sostenible. Evaluación de la huella de carbono. Entonces, aquí, aquí les dejo este ejercicio de la huella de carbón, un centro de datos, en un centro de datos. ¿Qué tenemos que hacer? Descripción del estudiante. El estudiante investigará y calculará la huella de carbón de un centro de datos típico utilizando para empresas de software. Objetivo: comprender el impacto y ambiente del centro de datos, aplicar los métodos para calcular la huella de carbón y cómo se establece. Introducción: investigar las fuentes que consumen energía en un centro de datos. Recopilar datos sobre los consumos de energía del servicio del sistema de refrigeración y otros componentes. Tercero, utilizar herramientas en línea o fórmulas para calcular huellas de carbono. Cuarto, presentar informe con los resultados propuestos para reducir el impacto ambiental, ¿correcto? Entonces, este informe lo van a trabajar en equipo, perdón, de manera individual. Cada uno, puede que usted lo trabaje en equipo, pero cada uno me lo presenta en el apartado del día. Mañana no tenemos, pues mi clase no será transmitida mañana, no estaremos en clase. Eh, las dos últimas les queda libre para que hagan ese tallercito, pero igualmente esta clase del día de mañana la repondremos en la última clase. Mañana no tenemos clases desde mi línea, la otra clase sí la van a tener, ¿ok? No olviden. Mañana pueden irse a dormir un poquito más temprano. Pero les dejo ese taller para que consulten y me presenten un informe sobre este pequeño ejercicio, que ya lo subo a plataforma, ¿ok? Entonces, acá lo voy a dejar derechito para que lo comencemos a desarrollar adecuadamente. Entonces, archivémoslo acá, compartir, guardar como en talleres. Démoslo acá como taller. Oye, carbono. El 3. Entonces, listo. Ahí me lo pueden implementar, desarrollar. Y lo subiremos acá a plataforma.
Yo espero que hayan desarrollado los demás talleres, ¿no? Pila, porque es la segunda nota. Entonces se los voy a dejar parte uno y parte 2, ya la vimos. Video de apoyo, cuarta. El lunes fue la tercera, cuarta, quinta, sexta, mañana la séptima. Entonces, la dejaré aquí en la taller de servicios de internet, no está en la quinta. Entonces, cuarta sesión o cuarta sesión. En la cuarta sesión, ¿aló? Señor, Entonces, muchachos, de este tallercito queda en la, digamos acá cuarta sesión, que no tiene taller, continúa el pollo, cuarta sesión. Taller 003, informe, bueno, digámoslo así. Informe de huella de carbono. El domingo estamos a 21, 22, 23. 23 a noche.
Entonces se cierra fecha de entrega puede ser desde hoy, hoy es 20, y finaliza. Entonces, fecha límite, la colocamos para el 23 a medianoche. Satisfecho, sí. Sí, hay que informe. Miramos acá. Ya que el archivo para trabajar. 37 usuarios. Perfecto. Listo. Entonces ahí les dejo el informe. Volví y digo. Fíjense que aquí aparece una fecha. Una fecha. Es el taller. Una fecha de producción del documento. No tiene nada que ver. ¿Ok? Nada que ver. Acá fecha de entrega es del 20. Fecha restante está tarea pendiente. Entrega fuerte hasta el 23 de junio. ¿Listo? Pues ahí está todo el ejercicio. Bueno, muchachos, les deseo un feliz resto de día. Descanso. Profe, una consulta. Una. Aparece que está hasta el domingo, ¿cierto? Para entregarlo. Sí, señor. Ah, listo, profe. Venga, cuando vayan a hablar, prendan el video. Son tan Profe, es que amables. estoy desde la torre, entonces no tengo cámara. Qué pena. ¿La Torre Sonora de RCN o Caracol? Profe, entonces, pero eso es para Bueno, entregar hoy, ¿no? no me pusieron cuidado. Póngame cuidado. A partir de hoy lo pueden entregar. Plazo máximo de entrega, domingo, medianoche. ¿De acuerdo? Profe, ¿Queda qué claro, pena. Laura? Ese taller, Laura, ¿cierto? dime, Julián. Solo dejaste ese taller, profe, Dime, ¿cierto? Julián. No te entendí, se te fue la señal. Ese es el único taller de entrega para hoy. En la sesión 4 no, ya hay varios talleres, ¿no? Hay varios talleres que yo les he dejado desde un principio, antes de salir al Pero, descanso. la sesión de hoy. Hoy les acabé de... Ah, en la sesión 4. No, hoy no es la sesión 4, pero les dejé en la sesión 4 ese taller. Ah, ok, listo. Sesión Gracias. 4. ¿Listo? Julia, Laura, ¿quedó todo claro? ¿Por qué está mal genio? Cuéntenme. Bueno, muchachos. Entonces, les deseo un feliz fin de semana, que descanse, duerman. Profe, el Un tiempito, abrazo. ¿se acuerda? Ah, Gracias, sí, profe. listo, Ya Fabián. estamos bien. No te vayas, te espero. Hasta el lunes, profe, que tenga buen día. Bueno, lo Chao, mismo, profe, que que descanses, descanse. Víctor. Gracias, profe, que tenga buen Chao, día. José. Hasta luego, profe. Luego. Chao, Leo. Hasta luego, profe. Chao, Tomás. Chao, Hasta luego, Camilo. profe. Chao, chao. Un abrazo. Ta. Fabián. Juan Nicolás. Yo creo que Juan Nicolás no está ni en clase. Estaría por ahí durmiendo, roncando. Ujú. Juan Nicolás no está. Laura en América quedó congelada. Laura Gisette Lozano. Nicolás Ordóñez. Voy a sacar a esos muchachos. Coloquémonos en poner en sala de espera a no, Juan Nicolás. Y este otro muchacho en poner en sala de espera. Gracias, Listo, profe. Fabián, cuéntame. ¿Cómo estás, profe? Buenos días, ¿todo Bien, bien? bien. Prende cámara Ya, profe, regálame un momento, ya te la aprendo. para saber con quién hablo. Conmigo, profe. Ya me acordé. Cuéntame, Fabián.
¿Cómo estás, profe? Bien, gracias por preguntar. Profe, es que yo quería hablar contigo. Dime. Es que, pues, el miércoles tú habías dejado un trabajo. No, 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 el miércoles no. El lunes tú dejaste un trabajo que era, o la semana anterior tú habías dejado un trabajo que era para lunes, ¿sí? Que pues yo no lo puedo hacer porque pues no fui el martes por algunas razones y pues tengo tantos amigos, profe, que pues ni me dijeron que había que hacer algo. Entonces, pues la verdad no lo hice, yo soy muy sincero. No lo hizo. Entonces el día que lo iba a hacer, la verdad. Perdón un segundito. Ya voy llegando, ya, 5 minuticos, ya voy llegando, ya voy llegando. Qué pena. Entonces, pues la verdad no lo hice porque pues no estuve en clase y pues tampoco sabía que tocaba hacer. Pues yo como el fin de semana trabajo, entonces no lo hice, la verdad. Y pues Ya. yo se lo iba a llevar el martes, pues por lo que me dijeron que tú ibas a revisar la aplicación que tocaba hacer, el programa que tocaba Sí, hacer, que no soy mal. y la Yo te lo iba a revisé. hacer, pero la verdad el lunes desde la tarde estuve súper enfermo tanto que tanto martes como miércoles no pude asistir a la universidad porque estuve súper enfermo, tanto que pues fui al hospital pues a ver qué tenía porque tenía un dolor de barriga que me dolía la cabeza, tenía diarrea, estuve súper enfermo. Fabián, pero tú Bien. tienes 2 fallas. Sí, sí, profe, la del martes y la del miércoles. Yo tengo la incapacidad de esos 2 días. Ah, bueno. Entonces era para decirte que si había una posibilidad de que tú me explicaras o de yo poder volverte a subir los trabajos o no sé si tú me des posibilidades de yo subírtelo. Igual pues el trabajo que tú dejaste hoy, pues igual yo tengo plazo hasta el domingo, entonces yo mañana yo te lo subo pues para el fin de semana no tener que preocuparme por eso. Pero pues pues no sé si yo te puedo subir los Entonces, mire, anteriores, Fabián, señor profe. voy a darte un plazo para el día de mañana viernes a medianoche. Sí, señor. Tú me escribes el viernes a medianoche o a la hora que te vas a dormir. Ya subí todos los trabajos. Un mensaje, ahí tiene mi teléfono, o me lo envías a mi teléfono por el privado. ¿Listo? No, Fabián no, profe, no lo García. tengo, pero tú estás en el grupo Sí, claro, de el, AMC. ya sé, el que tiene una foto chistosa que aparece James y otro, ¿sí? Sí, ¿Sí? correcto. Soft, el que dice soft, Sí, soft sí, algo. sí, profe. Soft 4 sí. Eso. Ahí yo soy el administrador. Soft 4 Listo, julio, profe. julio 24. Entonces, ahí efectivamente, eh, bueno, me mandes el mensaje en privado, no mándeme en privado porque no, todos van a pedirme canoa, cacao. Entonces, me vas a Sí, colocar el mensajito de que ya subiste todo y yo te reviso. Ahí colocó alguien, dice que a James y a Uribe. sí, 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 profe. Yo no me había dado ¿No te cuenta. habías dado cuenta de la foto? Estaba No, James, no, no. Uribe. Qué berraco, voy a hacer a prohibirle la noche. Bueno, listo. Entonces, ahí está mi teléfono, busca mi nombre, Ham, y me avisa que ya está todo subido. Todo lo que me debes, todo. Sí, profe, Y, pues todos los de estos días, sí, pues y la después de página la revisamos, la página eh, te la reviso de pronto el sábado por la mañana. Nos conectamos y te reviso la página. ¿Listo? Listo, profe, pero ¿a qué horas podrías, profe? Es que yo entro como de 10:30 de la mañana. Entro a las 10:30 de la Perfecto, mañana. dale. O sea, no, Ok, no, no, o sea, quedamos así. podemos, no sé, tipo 9 de la mañana, ¿te parece bien? Está bien, 9. Sí Listo, que eso. profe. Te agradezco, profe. Hasta Bueno, luego. Que tengas buen día. chao, chao.